etortzia, ona etortzia gaitxik, ezer baino lehen, lagunak aurkeztia, aski ezagunak, Xabier Peñalver, Prailea Hitzeko Indusketako zuzendarixa, eta Pedro Bengoetxea, Debako alkatia. Akizuen moduan, Prailea Hitzekain bezala, deban dau, bertan dakau Gipuzkoan altxor handi bat, hainbat kobazulo eta hainbat gune aztertu beharrekuak, eta guzti hori aldundia eta ezera Debako udalaren alkar lanian itzen ari gara, lan handixa ondiokan be aurrera begira be, baina gaurko honetan indako eta urtengo induzketan indako haiazuak edo aurkikuntzak aurkeztu nahi izan dugu. Xabier Peñalver da induzketako zuzendarixa, lantalde bat bertan izan da azkenengo urte hauetan, bere gidaripian, eta bere izango da gaurko honetan, azken haiazgo hauek, aurkikuntza hauek ondo kokatu eta salduko dituenak. Eskerrik asko. Voy a leer unos folios breves y luego ya comentáis o preguntáis lo que queráis, un poco como resumen de... Bien, queremos presentar en esta ocasión... ¿Mientras tanto se va a proyectar? Bueno, mientras leo esto va a ir pasando unas imágenes, pero al final comentaré las imágenes. Son poquitas, o sea que para poder... ¿Qué? ¿Ponernos medio? Vale. No, luego se aparta. Bien, queremos presentar en esta ocasión nuevas informaciones sobre la cueva de Prailea 1 en Deba, que por primera vez nos llevan hasta los momentos más antiguos de la prehistoria conocidos en nuestro territorio. Excepcionalmente, hemos podido conseguir diferentes elementos dentro de un espacio claramente estratificado, fundamentales para comenzar a conocer la vida de los seres humanos durante el Paleolítico inferior en fechas cercanas a hace unos 200.000 años. En primer lugar, voy a referirme a tres tipos de informaciones ya disponibles en estos momentos, para a continuación enumerar los estudios que se están llevando a cabo con el fin de aumentar y precisar con mayor detalle lo conocido hasta hoy. A lo largo de las campañas de 2017 y 2018 se ha alcanzado en la cueva de Prailea 1 un claro nivel, con abundantes piedras de tamaño medio, en el cual se han hallado numerosos restos de industria lítica y fauna. Todo ello en una superficie menor a 10 metros cuadrados. Por lo que se refiere a la industria lítica, está constituida por un canto tallado, tenéis ahí, y abundantes restos de talla de considerables dimensiones y diferentes materias primas asociadas tipológicamente al Paleolítico antiguo. Destaca en este apartado, junto a ese canto tallado, dos lascas pertenecientes al proceso de fabricación del mismo, lo que documenta la existencia de un trabajo de talla in situ. Eso lo veréis en imágenes del vídeo que están pasando ahora, cómo encajan esas dos piezas junto con el chopintura. Y han trabajado en la misma cueva. Y esperamos probablemente que aparezcan más, incluso pueda completarse la pieza entera. En cuanto a la fauna, disponemos hasta la fecha de 578 restos en estudio en la actualidad, entre los que cabe destacar un fragmento de calcáneo derecho de un proboscideo que se corresponde con un Elephas antiquus, un elefante antiguo, o con un mamut, determinado por el paleontólogo Pedro Castaños. Asimismo, en el análisis realizado por el sistema de racemización en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, firmado por Trinidad de Torres, José Eugenio Ortiz y Yolanda Sánchez Palencia, en julio de 2018, sobre 3 piezas dentarias de Ursus speleus, las tenéis ahí también, han proporcionado una datación
de 173.900 más o menos 20.100. Es decir, un abanico entre el 150.000 y el 200.000. A continuación, vamos a referirnos a los hallazgos más significativos del Paleolítico inferior disponibles en el territorio de Euskal Herria de una forma muy breve. Si exceptuamos el yacimiento de Lecetxiki en Arrasate y ahora el de Praileaitz 1 en Deba, son muy escasos los restos asociados al Paleolítico inferior contextualizados estratigráficamente. Sí hay datos de hallazgos descontextualizados en terrazas de río, en Iparralde, por ejemplo, en la cuenca de Pamplona, en el embalse de Urrúnaga, en la sierra de Urbasa, en este caso en una zona clave de aprovisionamiento de materias primas a lo largo de la prehistoria, además de algunos puntos de la costa vizcaína como Uribe Costa. Fuera de nuestro territorio, en el yacimiento cántabro de La Garma, en Cantabria, La Garma, está ofreciendo industrias, fauna y dataciones que sintonizan con estos primeros datos que ofrecemos hoy de la cueva de Guipúzcoa. Por lo que se refiere a los hallazgos de grandes mamíferos en nuestro entorno, algunos de ellos se han hallado asimismo fuera de contexto estratigráfico, como los restos de Elephas anticus en Txomin-Enea, en Guipúzcoa, en el barrio de Loyola, o en la cima de Salvada, en Álava. También se halló hipopótamo en la escombrera de la cantera navarra de Coscovillo. En otros casos, los restos de estos grandes animales aparecen asociados a periodos más recientes, como el mamut y el rinoceronte de la Becocova en Arrasate, de inicios del Paleolítico superior, o la escápula de mamut de Istúriz. Finalmente, queremos referirnos otra vez a la cueva de Praileaitz. Los restos hallados con anterioridad a estas últimas campañas, en las que, como ya conocéis, se destacan las agrupaciones de colgantes, los ocres, corresponden todos ellos al Paleolítico superior. Estamos hablando del tipo humano Cromañón, las pinturas también. A lo largo del prolongado proceso de defensa de la integridad de esta cueva, hemos venido repitiendo que existían espacios colmatados de sedimento fértil que no habían sido intervenidos y que podían estar en peligro de desaparición. La intervención en una de estas galerías laterales, tal como preveíamos, nos dio paso a nuevos espacios y a una nueva boca de acceso de apenas unos centímetros de diámetro en el momento de su descubrimiento y de más de 3 metros de altura en la actualidad. Los estudios de georradar nos dan cifras de al menos 6 metros de sedimento por debajo de los niveles que estamos excavando, lo que supondrá el hallazgo de nuevos espacios. Y este hecho debería ser tenido en cuenta a la hora de proteger de manera total y efectiva este importante yacimiento. Lo volvemos a repetir una vez más. Los hallazgos que hoy hemos presentado dentro de un contexto estratificado y con esta antigüedad son algo destacado que nos permite comenzar a acercarnos a estas poblaciones tal vez de pre-neandertales en nuestro territorio. De momento sabemos que una población del Paleolítico antiguo ocupó este lugar. Talló in situ herramientas para cazar, capturó especies diferentes de animales y las consumió en la cueva. Aunque de momento el estudio nos ha dado información del consumo de elefante, en breve dispondremos de más datos sobre las capturas, así como en torno a la vegetación y climatología glaciar o interglaciar del momento. Por último, alguna precisión sobre la caza y consumo de grandes mamíferos, de lo que se llama megafauna. Las características de estos grandes animales, elefantes anticus, mamut, rinocerontes, hace muy difícil creer que fueran capturados con las herramientas disponibles en estos momentos. Las reproducciones de cacerías masivas de mamut o elefante de 6 a 8.000 kilos de peso y entre 4 y 5 metros de altura, con cantos tallados o bifaces, cuerpo a cuerpo, resulta difícilmente creíble. Los datos disponibles en otros yacimientos europeos, entre ellos el cercano que hemos mencionado de La Garma, apuntan a que los animales que aparecen son individuos viejos,
que por lo tanto irían emparejados a un consumo de carroñismo, es decir, cogían restos de animales que ya estaban muertos, o bien pertenecientes a individuos jóvenes, pequeñitos elefantes, etcétera, que esos sí son más fáciles de capturar. También queremos precisar algo sobre el resto del calcáneo descubierto. En el momento actual de la investigación existen dos posibilidades: que estemos ante un Elephasanticus muy superior en tamaño al elefante africano actual, o que se trate de un mamut. En el primer caso se trata de un animal asociado a clima cálido y por lo tanto a un periodo interglaciar o a un periodo glaciar, pero en un periodo más dulce, o en el segundo, en el caso del mamut, iría asociado a un clima frío o glaciar. El estudio de la fauna, que hoy está en curso, podrá probablemente clarificar este tema en dependencia de las especies que puedan determinarse. Así, por ejemplo, la presencia de reno nos estaría apuntando a momentos fríos, mientras que la de restos de mono, como el aparecido en Lecechiqui, nos haría pensar en periodos cálidos o interglaciares. Asimismo, los estudios polínicos podrán ayudar en este sentido, determinando probablemente especies vegetales de climas fríos o de climas templados. No obstante, basándonos en la datación obtenida hasta la fecha, podemos hablar de que nos hallamos dentro de la glaciación Riss, si bien esta, como las restantes, incluyen en su amplísimo desarrollo fases más cálidas y fases más frías. Con respecto a la datación que hemos presentado, queremos añadir que está en curso el estudio de otras muestras correspondientes a este mismo nivel arqueológico a través de sistemas de datación diferentes, como el uranio torio, y finalmente, con relación a los tipos humanos que ocuparon la cueva en estos momentos, no es posible determinar con precisión si nos hallamos ante neandertales antiguos o ante preneandertales. No obstante, hay que señalar que el resto humano de Lecechiqui, datado en un 164.000, fue clasificado como preneandertal. La escasez de información relativa a estos periodos tan antiguos de la prehistoria hacen muy arriesgado aventurarse en este terreno a día de hoy. Bien, eso es lo que os quería leer, digamos. Si queréis, si pasan el vídeo, os comento muy brevemente las imágenes. Esta es la cueva cuando aparece, este huequito pequeño, cuando apareció. Esto es el momento actual de ese agujero, la entrada, donde estamos excavando, ahí al fondo. Este es el espacio donde aparecen estas herramientas, este suelo de piedra, pequeño espacio, trabajos de excavación en este lugar. Aquí están sacando una pieza de estas que tenemos sobre la mesa. Este es el chopping tool, en el momento de la aparición. Aquí hay un vídeo que se ve cómo remontan las dos piezas. Confío en que aparecerán alguna más, porque está trabajado allí in situ y estas piezas aparecen a escasos 15 centímetros o 20 del chopping tool. Lo que pasa es que el proceso es lento y no... Hemos movido 10 centímetros de espesor en este nivel, es decir, puede haber muchos centímetros más por debajo de... Este es el hueso de Elephas, este de aquí. Aquí no se ve, está desplazada la foto, ha habido un error, la cuadrícula está dentro de la fotografía, pero está fuera. Este es el hueso in situ de un mamut o de un elefante antiguo, en este caso es un mamut. Bien. Satik. Bueno, el oso aparece en el mismo nivel.
Con lo cual, lo que sí nos permite puede ser un oso que ha invernado allí, lo que sí nos permite es saber una fecha, porque está en el mismo nivel arqueológico que las piezas y que el elefante. Porque la datación de ramización que se ha hecho solamente es posible hacerla a través de colmillos o de molares de oso, no de otros elementos. En estas épocas no sirve el carbono 14, ya nos hemos ido mucho más atrás, ya no vale el carbono 14, entonces hay que utilizar otros métodos. Estos agujeritos pequeños que tienen corresponden al muestreo que se ha hecho para saber esa datación que os he dicho de un 173.000 más o menos 100, más o menos 20.000. Son Ursus speleus, no pongáis nadie de pie de foto que corresponden al elefante, no los huesos. El elefante, la pieza está en Gordayu, está en fase de pasar de la humedad que tenía para que no se resquebraje. Es un calcáneo, es decir, es el hueso del talón, un fragmento del hueso del talón del elefante, del lado derecho, y tiene estas dimensiones. O sea, estamos hablando de un hueso grande, pero es un hueso pequeño, en realidad, de un gran animal, ¿no?, que es este. Pues mira, en la trama de ahí, no sé, tiene 25 centímetros o 30 ya tendrá. Se me ha desplazado la imagen, pero había una imagen con la trama sobre el hueso para ver las dimensiones, pero bueno, no es importante porque es un fragmento, pero un fragmento de estas dimensiones de un calcáneo, pues... Y con esto no podéis aventurar más sobre la vida en esa cueva, ¿no?, en esta época. Bueno, ya tenemos de cero a lo que tenemos mucho. Es decir, como os he dicho, tenemos que individuos de esta época, del Paleolítico inferior, con una fecha ya más o menos centrada, trabajan herramientas in situ, tenemos las herramientas, caza y come in situ, en ese espacio, tenemos los restos de fauna, que dentro de no demasiado sabremos a qué especies corresponden, aparte de este elefante, y bueno, y vamos a saber qué vegetación había, seguramente a través de los restos de polen. Bueno, sabemos bastante. El espacio ya lo conocemos, lo que se conserva de Praileaitz, del monte Praileaitz. Hay que tener en cuenta que en ese momento el valle no está como en la actualidad 50 metros de desnivel, sino mucho más alto. Y luego la distancia que estuviera el mar con relación a la cueva, que ahora es 2 kilómetros aproximadamente, dependería de si estamos en una época fría, glaciar, o en una época interglaciar. Si estamos en una época glaciar, el mar estaría, pues como estaba en los momentos vamos a decir, del chamán, de Praileaitz, de los colgantes, igual 10 o 12 kilómetros más lejos, o estaría mucho más cerca. Esos datos los vamos a poder llegar a saber, me imagino, a través del estudio de la fauna que queda y de lo que dé las campañas próximas. Porque, claro, esto es un fragmento de elefante, pero probablemente haya más restos, o muchos más restos, no lo sabemos, ¿no? Ya he dicho que potencialmente el sedimento es muy grande, lo que hay, tanto en esta boca como en la anterior, es decir, la cueva principal de los colgantes, esa cueva que habéis visto algunos ya y que ha sido tan fotografiada, esa cueva todavía tiene 6 metros por debajo de sedimento. Y ahí se han hecho algunas dataciones que todavía no se puede adelantar, pero se han hecho algunas dataciones sobre las columnas estalagmíticas de concreción y nos vamos mucho más atrás incluso que estas fechas que estamos dando hoy, de la columna estalagmítica. Otra cosa es que allí la tierra que oculta esas columnas estalagmíticas hayan estado ocupadas o no por el ser humano. Por osos seguramente sí, etcétera, pero lo que nos interesa en este caso es que esté asociado al ser humano. Estas dataciones de los colmillos de 173.000, si hubieran sido solamente eso, los colmillos de oso, pues bien, habría dado una información, pero no es demasiado significativa para el estudio del ser humano y de la prehistoria, ¿no? Es decir, el tema es que están asociadas a estas industrias y a unos animales que han sido consumidos, que han sido partidos los huesos minuciosamente, pues para consumir esa carne. Creo que habéis dicho que había 6 metros de sedimentos. ¿No descartáis que en esos 6 metros pueda haber todavía dataciones más superiores? Todo lo que haya, lo que sí sabemos es que todo lo que haya hacia abajo va a ser más antiguo que lo que hay arriba, eso es claro.
Entonces, pues bueno, es una expectativa bastante importante. Puede no salir. En arqueología, de momento, con la técnica actual no tenemos rayos mágicos que sepamos si hay materiales abajo o no. Hay que excavarlos y hay que excavarlos al ritmo que se excava, que es minucioso, evidentemente. Aquí las cuadrículas son de metro cuadrado. En el poblado que excavo de El Hierro son de 5 metros, aquí son de metro cuadrado, y cada metro cuadrado está subdividido, ya lo he dicho muchas veces, en 9 sectores de 33 centímetros. Y las capas que bajamos son de 1, 2, 2,5 centímetros. Se toman las coordenadas de todo, se dibuja todo absolutamente, y bueno, y así se puede reconstruir, se toman muestras de todo. Pero claro, tiene su ritmo, es decir, no podemos ir con las excavadoras que hay ahí cerca. A ese ritmo no podemos ir. Una pregunta. ¿Esta sala qué posición ocupa con respecto a la de las pinturas? ¿Es contigua o tiene otro acceso? Tiene otro acceso, ya he dicho que esta boca pequeña daba ese acceso, es decir, nosotros dentro de la cueva, dentro de la de siempre, de la grande, la que tiene la verja, esta, ahí yo repetí, vuelvo a insistir porque me preocupa mucho el tema de la conservación de Preilets, que ahí había galerías colmatadas, las sacamos en la prensa, en todos los sitios posibles, en el Parlamento vasco, y había galerías colmatadas, y que salían los materiales, venían arrastrados, y enfrente estaban verticales los huesos, es decir, habían venido arrastrados por una corriente, y ahí encontramos un bifaz, y ese bifaz, que seguramente corresponde a este nivel, no encajaba dentro de los niveles que estábamos allí, andábamos por un 25.000 y no encajaba tipológicamente. Entonces, estábamos repitiendo que cuidado, que esas galerías estaban sin proteger, que podían tener un desarrollo muy grande, etcétera, etcétera, y al final, bueno, me metí a excavar en una de esas galerías, y ahí nos dio en la roca un pequeño hueco, que es, eso ya lo conté hace ya, cuando apareció esta entrada, ahí nos metimos hacia adentro, hicimos un pequeño espacio de menos de 1 metro cuadrado y hicimos una excavación hacia arriba, y ahí es donde aparecieron espacios nuevos, galerías nuevas, y un pequeño boquete que veíamos la luz, ese que ha salido al principio, y que nos fuimos unos por fuera, porque Preilets está en una vertical prácticamente, unos por fuera y otros por dentro gritando a ver dónde estaba ese hueco. Claro, la vegetación lo ocultaba, era un agujerito así de pequeño, ¿no? Y ahí tenía mucho sedimento de derrumbe de ladera. Ahí tuvimos una campaña buena en el sentido de que pudimos excavar 3 meses, y claro, en 3 meses se puede avanzar, y fuimos bajando capa a capa todo ese derrumbe que era estéril, completamente caído de la ladera. Y eso es lo que ha permitido esta foto, de que ese hueco ahora se ha convertido en esto. Aquello ha desaparecido y ahí es donde estamos excavando, y este espacio. Entonces, esos espacios, según vayamos bajando, van a dar nuevos espacios. No sabemos si la cueva, la roca va a retroceder, en unos sitios retrocederá y en otros se alargará, pero que en cualquiera de esos sitios nos puede salir una galería. Está pegando a la cueva de Ermitia, ahí. Y Ermitia tiene kilómetros y kilómetros de galerías, kilómetros y kilómetros de galerías. No estamos hablando de un conjunto kárstico espectacular. Entonces, yo siempre lo he dicho, estamos jugando con fuego. Cualquier día vamos a salir y vamos a ver, uy, cuánta luz, y vamos a estar en el corte de la cantera, en el boquete de la cantera. Pero bueno, y ahora estamos hablando del Paleolítico inferior. Estas evidencias que confirman lo que llevas años diciendo, ¿pueden recomendar revisar el régimen de protección que tiene actualmente Preilets? Yo más claro no lo puedo decir, yo no puedo hacer más. A mí me ha supuesto bastante coste y desgaste el tema. Bueno, seguimos excavando, sigue habiendo resultados importantes o muy importantes y bueno, pues no sé, como dijo un colega vuestro hace tiempo, cuando Preilets, es decir, que parecía que ahí había alguien que nos iba poniendo cosas espectaculares para ver si se salvaba la cueva de una vez y no bastaba y te ponía otra y luego aparecieron las pinturas que por lo menos pararon la destrucción de la cueva y bueno, pues siguen, parece que algún ser mágico, en este caso ya no es el chamán, esto es anterior, sigue colocando elementos que, bueno, pruebas de que aquello es importante y que tiene un potencial también importante. Pero me refiero a que administrativamente estos hallazgos pueden dar lugar a algún tipo de... Bueno, a ver si les convencéis vosotros en la prensa de que es importante. Yo lo puedo hacer desde la cueva y desde lo que transmito cuando presento los materiales, pero ya
ya he estado 3 veces en comisiones de cultura y he dicho cuál era lo que yo pensaba, ¿no? ¿Y las excavaciones cómo están? ¿Se van a retomar en verano o cómo? Sí, ahora últimamente estamos excavando, bueno, Quería contaros también que hasta que hemos abierto el plazo de convocatoria de subvenciones para este año, el plazo está abierto hasta el 22 de marzo y será para excavaciones arqueológicas, restauración documental y restauración patrimonial también, de edificios. Entonces, igual que todos los años, pues seguro que desde Aranzadi se propone y se pide acompañamiento financiero. Y aquí está el alcalde de Deva, que antes le he dado las gracias, pero insistir también en el agradecimiento al Ayuntamiento de Deva y a otros ayuntamientos también que suman a esta convocatoria que desde Diputación se lanza para permitir la continuidad de todos estos trabajos. Mi idea a futuro, digamos, es más que bajar de momento en el nivel de la excavación hacia abajo, que también en alguna zona, es ir saliendo de este espacio hacia afuera, porque creo que va a estar el material también más afuera, más aún, va a estar al aire libre, aunque la vertical es enseguida, pero hay una plataforma exterior donde muy probablemente fue cueva. Cuando íbamos bajando ese derrumbe que os he dicho de ladera, iban apareciendo grandísimos bloques que seguramente son desprendidos de lo que sería el antiguo techo de la cueva y por lo tanto que eso sería un espacio habitable de cueva. Lo que hay ya en la vertical, eso ha ido al río, o sea, ha bajado al río y se ha ido, ¿no? Pero lo que queda en la plataforma, yo estoy convencido de que va a haber hacia afuera, pero claro, eso es un trabajo bastante costoso porque en la zona de la explanada hemos dejado un desnivel de más de 1 metro, porque si hubiéramos ido bajando toda la superficie no habríamos llegado. Vamos, estaríamos todavía con tierra estéril. Entonces, prioritamos una zona, esta interior, y es donde han aparecido los materiales. Yo estoy convencido de que pueden estar también hacia afuera, no solamente hacia abajo, el potencial que puede haber hacia abajo, y hacia abajo significa cuanto más abajo, más antiguo, sino que también en extensión también hay que tener en cuenta que se dejan zonas de testigo, es decir, que no se excava todo, se dejan zonas de testigo, pero hacia el exterior yo creo que va a haber continuidad de estos materiales. De hecho, el oso está más afuera de donde han aparecido estas piezas. Y aparte del producto de su trabajo y de su espíritu artístico, vestigios de los habitantes de la cueva, ¿utilizaron esa cueva? Los vestigios humanos en estas épocas son escasísimos en todo el mundo, ¿no? Atapuerca es un caso excepcional, el Ecechiqui, tan importante, pero aparecieron escasísimos restos también. Es muy difícil encontrar restos de... Puede aparecer en alguna cosa, en Paleolítico superior a veces aparece algún diente, es decir, que cuando están comiéndose el chuletón, pues se les ha caído un diente y ha quedado allí, pero no restos de individuos que hayan muerto o que los hayan dejado allí es muy difícil. Y en estas épocas más todavía, cuanto más atrás más, pero bueno, no puedes descartar nada, no sabes lo que estaba pasando ahí en esos momentos, ¿no? Ha citado Xavier la cueva de Ermitia, es una cueva de grandes dimensiones donde también estuvo habitada y es un proyecto que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Deva y el Geoparque para tratar de que sea un espacio pues visitable y que nos sirva, bueno, pues ya que estas cuevas no van a poder ser nunca accesibles para el conjunto de la ciudadanía, sí que otras donde, bueno, es más fácil la conservación y no tan grande el peligro de deterioro, bueno, pues puedan hacerse visitables. Es un proyecto con el que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Deva. Sí, nosotros hemos repetido también muchas veces, defendiendo Praileaitz como joya dentro pero que el bajo valle del Deva es espectacular a nivel vamos, en otro sitio, pienso en Francia, por ejemplo, sería una joya puesta en valor, es decir, la cantidad de yacimientos que hay en cueva con paleolítico superior, paleolítico medio y ahora también paleolítico inferior, es espectacular. En los términos municipales de Deva, Mutriku y Mendaro, en ese espacio hay una densidad impresionante. Hemos presentado muchas veces los
los mapas, los planos con la distribución de estos yacimientos, y es una cosa que yo creo que, bueno, ahora sí, con el tema del geoparque, pues se plantea que no solamente la geología, sino también los seres humanos que acompañan a esa geología, pues puedan ser puestos en valor dentro de ese espacio, y Ermitia, sí, desde luego, es una cosa que excavó don José Miguel de Barandiarán, pues bueno, es un espacio muy grande y está pegando, es decir, la comunicación, si no fuera por el ruido de la autopista que pasa por debajo del monte Ermitia, la comunicación casi podría ser verbal desde Praileaitz a Ermitia. Desde luego, si había fuego en la entrada, se veían perfectamente. Y Ermitia tiene niveles, de momento, también está excavado, lo que está excavado. No han aparecido cosas de esta época, pero sí contemporáneas vamos a decir, con el chamán de Praileaitz, de Paleolítico Superior. Pero como eso, Langacho, Iruroin, pegando al río, etcétera. No muy lejos tampoco Urtiaga, que excavó Barandiarán, la última cueva que excavó antes de irse al exilio. Vale, zuretik, zure. Qué lección. Sí.